escuchan, ¿no? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a empezar con la tutoría, ¿sí? Que nos prepara para este recuperatorio. Que son menos preguntas, son a desarrollar, pero hay muchas preguntas que son, digamos, hay menos caudal de preguntas y algunas son palabras que tenés que poner, nada más, completar algunas tablas. Así que no pienses que porque no haya choice, haya mucho por responder. ¿Sí? Hemos bajado un poco la intensidad y la complejidad del examen porque creemos que ustedes ya son alumnos que tendrían que estar pasando tercero o segundo con un poquito de más comodidad, ¿sí? Porque ya han avanzado bastante en la materia y sería una picardía que no lo sigan haciendo. Así que vengan tranquilos. Hay que estudiar, obviamente, pero tampoco piensen que creo que es un poquito más fácil que el parcial. Vamos a empezar por, obviamente hay matemáticas, así que no olvides traer tu calculadora. ¿Sí? No hay balances, así que hay preguntitas de calcular el ritmo diurético. Recordá que cuando calcules el ritmo diurético, te pregunto, si yo te informo la cantidad de orina del que miccionó el paciente, las horas, el peso, también en los egresos te informo, vamos a admitir ahí, te informo que tiene un drenaje y que a lo largo de tantas horas rescaté 70 mililitros y que tuvo un emesis de 100 mililitros. Les pregunto a ustedes, para calcular el ritmo diurético, a mí, en esta oportunidad, ¿es importante saber que haya tenido un emesis y un débito por drenaje para calcular el ritmo diurético? Creo que no, profe. A ver, otra opinión. No, solamente se suma la digresión. Perfecto. Nanis, no creo, no necesito para No, nada no. en esta oportunidad saber otros egresos que no sean solamente la diuresis, para el cálculo del ritmo diurético, obviamente. Cuando solamente te pregunten, calcule el ritmo diurético, mirá la cantidad de orina, mirá las horas, mirá el peso. Si te informa el ejercicio, tuvo vómitos, tuvo un emesis, tiene un drenaje, en esta oportunidad en el contexto es importante, pero para calcular el ritmo diurético, acuérdate que el ritmo diurético obliga solamente a mirar la cantidad de orina porque estamos evaluando la función renal, no otro débito. Después, en matemáticas hay unos cálculos de gramos, miligramos, creo que hay uno de gamas y nada más. Ah, y de velocidades de infusión, donde recuerden siempre usar la fórmula, ¿sí? Y seguramente la pregunta te va a decir, en esta oportunidad redondee todo. Entonces, acordate que todos los valores que a vos te dan, coma, un número, coma, 0,1 a 0,4, me quedo en el entero en el que estoy. 0,5 a 0,9 paso al entero siguiente. Ejemplo, 23,2 me quedo en 23, lo redondeo en 23. 23,4, 23. 23,5 lo paso a 24. ¿Sí? Así, los mililitros, las micro y las macrogotas por minuto. En esta oportunidad va a ser de esa manera. Luego arrancamos con diabetes gestacional, ¿sí? Ya en la parte de matemáticas hay videos varios que les explican, así que vayan a buscarlo ahí cualquier cosita. Si no, el jueves, si vos estás muy, que las matemáticas no te terminan de convencer, este jueves que estamos en la escuela, bueno, te haces un espacio en algún momento de la mañana y me buscás y lo vemos, ¿sí? Me avisás, me decís, profe, ¿dónde está? Pasás y vemos aquello que te pueda estar generando dudas y que los videos no te puedan ayudar. Diabetes gestacional, te vamos a preguntar, por ejemplo, la definición. La definición de las enfermedades es importante porque es lo que delimita y a vos te permite pensar cuando un paciente estás entrevistándola, entender las posibilidades que aquello que relata haga a una situación diagnóstica, en este caso médica, pero que mucho nos sirva a nosotros los enfermeros. Entonces, diabetes gestacional se entiende como una alteración. Y acá faltaría la palabra variable de la tolerancia, porque recuerden que por definición el embarazo, ¿sí?,
se muestra diabetógeno, ¿sí? Eso está explicado en la fisiopatología, acá. Te dice que el embarazo, ¿sí?, por sí mismo induce a un estado diabetógeno, que es muy parecido a la insulinoresistencia. Esto está generado por acción de las hormonas de las placentas, ¿sí?, estrógenos, progesterona, ¿sí?, el lactato placentario humano, la propia prolactina que va en aumento a lo largo de todo el embarazo y la propia adiposidad materna que se va ganando. Entonces, es normal considerar casi que toda mujer embarazada transcurre su embarazo de una forma diabetógena. Digamos que está muy expuesta a desencadenar diabetes gestacional. Pero la diabetes gestacional, cuando eso uno dice toda mujer está expuesta, bueno, a partir de la semana 20/22, toda mujer que aparezca con esta intolerancia variable a la glucosa y que se diagnostica por primera vez durante el embarazo a partir de esas semanas de edad gestacional, se entiende como diabetes gestacional. Entonces, acordate, la definición, diabetes gestacional, a veces también se puede decir es un disturbio variable endocrino metabólico a la tolerancia a la glucosa que se diagnostica por primera vez durante el embarazo a partir de las semanas 20/22 en adelante. Hay mujeres que en la última semana de edad gestacional desencadenan esta alteración endocrino metabólica. Recuerden que la prevalencia es muy importante, es la segunda de las enfermedades después de los trastornos hipertensivos más asociados a las gestaciones. Y que para colmo, su existencia son factor de riesgo para embarazos posteriores. Recuerden que esta diabetes puede resolver al cabo de muy pocas semanas de finalizado el embarazo. Generalmente entre la sexta y 12 semanas de puerperio se hacen controles se hace el P75, que es el que termina diciendo si ha normalizado o no esta intolerancia endocrino-metabólica. Pero si yo en un embarazo tuve diabetes gestacional, es un factor de riesgo para desencadenar otra vez diabetes gestacional en futuros embarazos o, peor aún, dejar suficiente riesgo para que yo me convierta en un futuro próximo en una persona portadora de diabetes tipo 2 o tipo 1 en el peor de los casos. Hay que recordar también que un embarazo que se sobrelleva con diabetes gestacional es siempre un embarazo de riesgo, ¿sí? No es que vos toleres más o menos la glucosa. Toda diabetes gestacional, toda paciente asociada a ese diagnóstico hace un embarazo de riesgo, que genera, por ejemplo, en el feto macrosomía fetal, en el recién nacido hipoglucemia neonatal. ¿Por qué hipoglucemia neonatal? Porque estos fetos estuvieron expuestos a grandes cantidades de glucemia materna que pasan la placenta, que avanzan al feto. Esperen que alguien quiere entrar. Ahí está, muy bien. Ese feto que estuvo todo el tiempo invadido por la glucosa en cantidades muy importantes de parte de la madre, entonces el feto, ¿qué hace? Produce cantidades suficientes de insulina. Entonces, la hiperproducción de insulina y casi constante a la que está expuesto el feto, cuando nace, ese páncreas está sobreestimulado y sigue fabricando mucha insulina, más de la cuenta, más de la necesaria. Y los niños, cuando recién nacen, el consumo de leche materna es el necesario y el adecuado, no es por encima de eso. Y el caudal de glucosa de la leche, que recuerden que los primeros 2 a 3 días, esa leche tiene un nombre en particular. ¿Cómo se llama esa leche? Calostro. Muy bien, el calostro no termina de ser tan rico en glucosa. Entonces, este niño recién nacido o neonato después del primer día de vida, bueno, al tener mucha insulina circulando y poca glucemia, obviamente se expone a la hipoglucemia neonatal. La distocia de hombro está asociado a un nacimiento por parto vaginal a partir de la macrosomía fetal. Y el aumento, obviamente, de intervenciones necesarias a la medida que se va advirtiendo la macrosomía fetal y la disonancia entre el tamaño fetal y la cadera obstétrica a la que va a estar expuesto el canal de parto.
Muy bien. Eso en relación a diabetes gestacional. Esperen que quiero dejar de compartir un minutito. Voy a presentar otra cosa. Pestaña de Chrome. Denme acá. Segundito. Bien. Ahí estoy para que yo pueda visualizar no el examen, sino toda la lista de preguntas que dice que algunas elegí, ¿no? Bien. Una vez que hemos definido diabetes gestacional, que es muy importante, como todas las patologías, y recuerden que detrás de una diabetes gestacional tenés que buscar la posibilidad que esa paciente también te haga algún trastorno hipertensivo. Casi van de la mano. Vos le diagnosticás diabetes gestacional y vas a ver que al poco tiempo puede llegar a tener un desorden hipertensivo gestacional. Y a la inversa, toda mujer con trastornos hipertensivos está expuesto a la posibilidad de una diabetes gestacional. Casi se dicen que van de la mano. Luego va a haber un espacio donde te vamos a poner diferentes necesidades y vos tenés que por lo menos redactar qué harías como enfermero. Por ejemplo, les pregunto yo a ustedes, tengo una señora que se internó porque tiene la necesidad de empezar a consumir insulina NPH, ¿sí? Si bien hoy usamos lapiceras que permiten la dosificación, así que eso es muy bienvenido porque uno no tiene que estar explicándole las rayitas que va a tomar de la jeringa, que a veces es complejo hasta para nosotros. Imagínate para alguien que es lego, que no sabe del tema, tiene que aplicárselo por vía subcutánea. Y pregunta, ¿puedo frotar la zona una vez que me aplico la insulina? Sí, no, ¿por qué? Los escucho a ustedes. ¿Qué opinan? Creo que no, profe, porque A ver, Nanis, esto no es cuestión de creer, vamos, con seguridad. No, ¿por porque se qué? puede formar Perfecto. un hematoma. Muy bien, perfecto. Vos lo que podrías decir es que es altamente recomendable no frotar la zona, ya que el tejido celular subcutáneo es muy vascularizado. Y como dice Anis, si frotás esos vasos que ahora obviamente lastimaron con la inyección, si yo lo froto, es más plausible que formes hematomas. Y además hematomas, puedes promover la formación de abscesos, ¿sí? Entonces, frente a la pregunta que me hace esta señora, se dice que hay muy alta evidencia. Hoy ya no se dice no o sí. Se habla de la evidencia científica. Se dice que hay mucho caudal de evidencia científica que sugiere, ¿sí?, no frotar la zona después de una inyección intramuscular, porque al estar tan vascularizado ese tejido, entre paréntesis, el celular subcutáneo, expones al paciente a la formación de hematomas y abscesos, ¿sí? Es una forma prolija de decir, porque si vos antes decía no, sí, como hoy yo lo obligué a Nani para que saque la creencia religiosa que tiene a lo que sabe montón y tiene que saberlo expresar nada más, hoy se dice, bueno, frente a la evidencia que tenemos, se recomienda. ¿Sí? Hoy los textos van por la evidencia científica, porque vos no puedes decir sí, no. En la medicina no hay sí y no, hay muchos grises, y una manera de encubrir esos grises es ir a la evidencia. Perfecto. Otra paciente te dice, ¿qué estudios van a confirmar si yo tengo diabetes gestacional? ¿Y a partir de qué semana, ¿sí?, se me va a considerar diabética gestacional? A ver, alguien diferente a Nanis, ¿qué pueden responder? El estudio del P75 puede ser. ¿Y cuál otro más? Si vos te acordás del algoritmo, hay un algoritmo que dice, mire, que también si se hace aquel estudio, también... El, el control de glucemia en ayunas. Muy bien, glucemia en ayunas, recuerden que preferentemente se pide un ayuno de 8 horas, es importante que sea en 8 horas, ¿sí? ¿Y cuántas glucemias en ayunas yo necesito que tengan valor patológico para yo decir, usted tiene diabetes por lo menos? Más de 100. En 2 mediciones. Muy En dos bien. mediciones. 2 mediciones que están separadas, ¿por qué?
¿Horas o días? Por Bien. 7 días. Perfecto. Por 7 días están separadas esas mediciones en la medida que te da más de los 110, era, ¿no? 110 miligramos de cilitro o de 140, y se me bloqueó la neurona. 100, 100. Y 140 del P75. El P75, gracias, muy amable. Da lugar y es gestacional cuando vos tenés igual o más a 20 semanas de edad gestacional, ¿ves? Por eso la definición te dice 20/22, porque hay consensos que dicen 22 semanas y Sarra se quedan las 20 semanas. Por eso ponemos 20/22 para quedar bien con todas las sociedades científicas que tocan este tema. Muy bien. Después, por ejemplo, otra mamá te dice, te pregunta, ¿qué problema pueden tener los niños que nacen de una mamá diabética? ¿Qué problemas? Hace poquito lo hablábamos. Alto peso, A ver, ¿cómo se dice eso? macrosomía fetal era. Muy bien. Niños que nacen con macrosomía fetal, con pesos iguales o mayores a 4 kilos. Perfecto. ¿Qué más? ¿A qué otros problemas están expuestos? Puede generar también hiperinsulinismo fetal. Bien. Y en el recién nacido, ¿cómo se expresa eso? Porque yo en el feto no no puedo valorar eso. Pero en un recién No, nacido, hipoglucemia. claro, hipoglucemia neonatal, ¿sí? Es verdad, hay un hiperinsulinismo fetal que se arrastra al nacimiento, pero lo que yo voy a ver que tengo un recién nacido que puede verse afectado por la hipoglucemia fetal. La distocia de hombros al momento del nacimiento, cuando pasan por canales de parto que son inadecuados para nacerse por la vía vaginal, ¿sí? Es uno de los problemas a los que están expuestos estos niños. Y riesgos muy futuros de desencadenar obesidad y algunas formas de diabetes mellitus juvenil, ¿sí? Eso como muy pero riesgo pero lejano, ¿sí? Muy bien. Luego vamos a entrar al tema de la ruptura prematura de membranas, ¿sí? Si alguno hoy a ustedes le pregunta cómo se define la RPM y qué es el periodo de latencia, misma pregunta que hicimos en el parcial. ¿Qué era la RPM? Ya las siglas te dan una idea, es la ruptura prematura de las Las membranas. membranas, el Membranas, corion y el amnios. muy bien, las membranas ovulares, que es el corion y el amnios, ¿sí? Y ahora aprovecho el término prematuro, es decir, que rompen ¿cómo? Antes de las 37 semanas, o sea, de gestación. Y, 37 semanas. y una hora Una hora antes de antes iniciado el del trabajo de trabajo de parto. parto. Muy bien. Entonces, acordate que se entiende por ruptura prematura de membrana a la solución de continuidad, ¿sí? En medicina se usa mucho ese término. Porque si yo digo, la rotura prematura es la rotura de las membranas, te van a preguntar, ¿y qué es la rotura? Entonces es un círculo que no termina de cerrar. Es un círculo persistente. Entonces, acordate, cuando a vos te preguntan, defina rotura prematura de membranas, usa el término solución de continuidad en las membranas ovulares. Entre paréntesis está bueno que pongas corion y amnios, ¿sí? Porque le estás dando a entender al profesor que entendés qué membranas ovulares son las afectadas, ¿sí? Producidas hasta una hora antes del inicio del trabajo de parto. ¿Sí? Que obviamente a mí me preocupa que se dé antes de las 37 semanas cumplidas, ¿sí? Pero mira que yo puedo romper sin trabajo de parto y es un problema también, se vuelve prematuro. Obviamente que en semanas de parto no me preocupa tanto, pero sí me hace cuando lo rompe antes. Entonces, acuérdate, es una solución, se entiende, RPM o rotura prematura de membranas como la solución de continuidad. Solución de continuidad es porque si esto es la integridad. Cuando algo se rompe, se hace así. Entonces, hay una solución, ¿sí? De continuidad, como que se cae, una solución de continuidad hacia abajo, pero la hay, de las membranas ovulares que se produce hasta una hora de iniciado el trabajo de parto. Esta paciente no tiene contracciones, nada, no tiene nada que diga que está en trabajo de parto. Y sin embargo, rompe prematuramente.
¿Y qué era el periodo de latencia? Es el lapso que hay entre la rotura del saco amniótico y el comienzo del trabajo de parto. Perfecto. ¿Sí? El periodo de latencia, recuerden que es muy importante porque incluso todas las medidas que se hacen a favor del tratamiento de la RPM es para aumentar el periodo de latencia. ¿Sí? Más allá de si estoy antes de la semana 34, después de la semana 34, que eso en esta oportunidad no le vamos a poner la lupa, el periodo de latencia es importante porque yo necesito tiempo, obviamente, porque cuanto más tiempo ese feto pueda estar en condiciones adecuadas, inútero, mejor. Y además, ¿qué me da tiempo a mí hacer con ese feto que puede nacer prematuramente? ¿Me da tiempo de hacerle qué? Perdón, profe, ¿Cómo ¿puede era la repetir? pregunta, profe? ¿Cómo era la pregunta? Repito la pregunta. El periodo de latencia es importante. Por un lado, porque a mí me conviene que ese feto permanezca dentro del útero. Es el mejor lugar que puede estar un niño que está expuesto al nacimiento prematuro. Siempre y cuando las condiciones sean las mejores. Yo no puedo tener un niño, a un feto, dentro del útero, bueno, en otro lado no puede estar, por ahora, dentro del útero con una infección encima, una coriomionitis, o sufriendo. Eso sería imposible pensarlo. Pero si no hay sufrimiento y no hay una infección que pueda perturbar la salud fetal, a mí me conviene que ese pibe se quede adentro, todo lo que yo pueda. Y además, le da tiempo al equipo de emprender algo muy importante para la salud fetal en caso, más aún, de nacer prematuramente. ¿Qué es lo que el equipo va a hacer para que si ese niño nace prematuramente, tenga menos problemas de un aparato muy importante que es vital para la vida? La maduración pulmonar fetal. Muy bien. Vos acordate que la latencia sirve para ganar tiempo. ¿Y para qué? Obviamente para permitir emprender y finalizar la maduración pulmonar fetal. ¿Sí? Ese es el objetivo que tiene aumentar los periodos de latencia. Que tengas tiempo de darle glucocorticoides inyectables parenterales a esta mujer que está expuesta a la RPM y ese feto que está expuesto a un nacimiento prematuro. Recuerden que la maduración lo que hace es que se libere surfactante pulmonar fetal y el surfactante es una lipoproteína que estabiliza la membrana alveolo-capilar. Esa estabilización promueve un intercambio gaseoso adecuado, ¿sí? Que hace a un mejor intercambio gaseoso y obviamente a una capacidad respiratoria global mejor que la que no lo tiene. Por eso la premura en estos casos de madurar rápidamente el pulmón fetal. Acuérdate que la maduración está enfocada en ese espacio que es la unidad, digamos, funcional del pulmón, que es la membrana alveolo-capilar fetal. Si no es que el pulmón se hace más grandote, sino que esa maduración es madurar la capacidad que tiene esa membrana alveolo-capilar de sobrellevar el intercambio gaseoso, ¿sí? Que tiene otro nombre también, intercambio gaseoso de la membrana alveolar. ¿Cómo también se le puede decir? Empieza con H. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se dice? La capacidad que tiene esa membrana de permitir que gases pasen de un espacio de mayor a menor concentración, ¿sí? Pasa de un lado al otro la PCO2, la PO2, hemo. Bueno, lo buscan, porque es ABC eso, ¿sí? Dale, lo buscan después, no se olviden. ¿Eh? Sí, profe, o sea que lo vamos a buscar. Dale, bien. Después vamos a pensar cómo se diagnostica la RPM, ¿sí? Recuerden que la RPM, Anamnesis se hacía y claro, muy bien. La historia con dos clínica, estudios, el de cristalización y el test, o sea, de nitracina, muy claro. bien. Si a vos te preguntan, si bien es verdad que
la salida y la visualización por especuloscopía a mí me deja rápidamente ver la salida del líquido amniótico, ¿sí? Yo necesito tener certeza. Y la certeza tiene como 3 patas. Los datos de la historia clínica, donde está la anamnesis, la especuloscopía, el test de papel de nitracina y la cristalización, donde se va a dejar visualizar una hoja en el hecho, que eso es propio de encontrar en ese frotis que se observa líquido amniótico que no debiera ocurrir. ¿Sí? Esos son los 3 factores que hacen al diagnóstico de la RPM. Después recuerden que en el tratamiento, ¿sí? Además del consumo de glucocorticoides, ¿sí? Hay, por ejemplo, 3 cosas muy importantes que hacen al tratamiento. Uno va directo a la causa, ¿sí? Causas de RPM hay varias. Por ejemplo, los embarazos gemelares, ¿sí? La macrosomía fetal, pueden desencadenar una RPM. Pero hay una causa que es muy silente. ¿Silente qué significaba? Que es como Asintomática puede ser. oligosintomática. Oligo viene de, ¿viste cuando decís oliguria? Poco síntoma. Oligosintomática. También en medicina se dice que es silente, digamos que casi pasa desapercibida porque da muy pocos síntomas o pocos signos. ¿Y cuál era la causa que podía desencadenar una RPM? Las ITU puede ser. Muy bien. Las ITU, como dice el colega, son las infecciones del tracto urinario, que pueden ser bajas o altas. Hoy justamente en un PAE que nos presentaron en el Álvarez, había una paciente con pielonefritis. Pielonefritis, ¿qué es? ¿Una ITU baja o alta? Pielonefritis, ¿es baja o alta? Alta. Muy bien, es alta. Y si a vos te preguntan, cualquier paciente, no hace falta estar embarazado, ¿qué signos puede dar una ITU alta como una pielonefritis? Dolor. ¿Dónde? En la zona sacra. No, es muy bajo. Lumbar, dolor lumbar, Lumbar. puño, percusión positiva, ¿sí? No da mucha disuria, porque las disurias son propias de las ITUs bajas, pero da dolor lumbar, ¿sí? Puño, percusión positivo. ¿Qué más da? proteinuria, No, proteinuria no. Por ejemplo, algo que vos vas a tener que controlar periódicamente en ese paciente. Si tiene o no qué. La fiebre, Claro, temperatura alta. fiebre. Fiebre, temperatura tenemos todo, hasta un cuerpo muerto tiene fiebre de la temperatura del ambiente. Si el paciente tiene fiebre, agárrate, dolor lumbar, fiebre, y lo que sí tiene, no tiene tanto proteinuria. Lo que puede tener un poquito es hematuria, ¿sí? Puede generar hematurias, ¿sí? Es muy, aunque sean micro hematuria, pero la puede tener, ¿sí? Las Entonces, infecciones, profe, sí, perdón, como que sería fiebre, dolor dolor lumbar, y sangre en la orina, que no. sería Sí, hematuria. claro. Nunca Claro. digas sangre en la orina. Vos decís No, no, obvio. hematuria, ¿sí? Hematuria sería. Micro Sí, o sí, sí. macro. Claro. La macro es la que se deja ver, la micro la que no, pero se puede determinar por tiras reactivas, dolor lumbar y fiebre, ¿sí? Eso es muy propio de las ITU altas. Y las bajas, eh, vas a tener una Disuria, orina, dice. un sedimento urinario positivo, también las tienen las altas, la disuria, la polaquiuria, ¿sí? Tiene generalmente una sintomatología que está más marcada, trastornos evacuatorios, ¿sí? Evacuatorios en el sentido de excreción urinaria. Polaquiuria y con disuria. Bien, entonces, si las ITUs son un problema que pueden desencadenar las rupturas prematuras de membrana, ¿cuál es el tratamiento? Que es una pata de la Urocultivo. RP. ¿Eh? Urocultivo. Tratamiento. El urocultivo es una etapa diagnóstica.
Si yo digo, ¿cómo puedo diagnosticar una infección urinaria? Orina completa, sedimento urinario y urocultivo. Eso es en etapa diagnóstica. Tratamiento es ¿qué le doy para curarlo? Antibióticos. Perfecto. La antibiótico-terapia es un pilar del tratamiento de las RPMs, ¿sí? Porque además de las infecciones urinarias, acordate que estas infecciones pueden escalar y llegar a las membranas ovulares, que rompieron. Y rompieron porque ¿qué tenían antes? Una infección urinaria, si toca las membranas ovulares y las membranas ovulares reaccionan, ¿cómo se llama el proceso inflamatorio infeccioso de una membrana ovular? Puede ser corioamionitis. Perfecto, ¿sí? La paciente hace una coriomionitis y ese proceso inflamatorio perturba la integridad de las membranas y hace una solución de continuidad. Pero lo que lo rompió fue primero la infección urinaria que avanza a las membranas amióticas, desencadenan una coriomionitis y se rompen después, ¿sí? Entonces, corticoides, antibiótico-terapia, ¿sí? Para promover el tratamiento de las infecciones urinarias altas, bajas y las coriomionitis que pueden provocar y desencadenar la RPM, ¿sí? Además, pensar que si ya está roto, si ya hay solución de continuidad o hay ruptura en esas membranas, yo tengo que darle antibióticos porque esas infecciones siguen avanzando y pueden alcanzar el feto, y eso sería todo un problema. Y en relación a la internación, ¿sí? ¿Por qué se aconseja la internación hospitalaria y el reposo? Porque el reposo en cama como que favorece que se sellen las membranas ovulares del corion y Muy el bien. amnio. Y ese reposo, cuidado, observado, también, ¿qué puede promover evitar en relación a algo muy importante del feto y su placenta? Reduce las Es, posibilidades de prolapso del cordón. Muy bien, ¿sí? sí, y Sí, perdón, por sí, esto es que se recomendaba la internación en hospitalaria claro. y el reposo pelviano, ¿no? Puede Muy ser. bien. El reposo pelviano, ¿sí? Que es el que estamos ahora hablando, pero ese es el título que debería llevar, favorece con el tiempo, hay evidencia que dice que sellan las membranas ovulares un poquito más y se expone menos la paciente a que haga un prolapso de cordón, que eso sería todo un problema que hace que tenga que ir a cesárea urgente esa paciente. Y la internación domiciliaria está totalmente desaconsejada porque se sabe que no hay reposo que se vaya a hacer, ¿sí? Si vos le decís, bueno, se va a casa con estas indicaciones, no se va a poder sobrellevar esa indicación, por eso siempre nos quedamos internados. En relación a la hipertensión gestacional, ¿sí? Recordá que otra vez nos vamos a preguntar definiciones, puede haber varias definiciones. Nosotros vimos que había hipertensión inducida por el embarazo. Después, ¿qué más había? ¿Qué otras definiciones vimos? Una es hipertensión inducida por la gestación. La otra, Hipertensión crónica. muy bien, que se encabalga con la preeclampsia, ¿sí? Que puede haber una preeclampsia encabalgada por la hipertensión crónica. Muy bien. ¿Qué más? También eclampsia. Muy bien. La preeclampsia solita, la eclampsia y el síndrome de HELP, ¿sí? Que son todos trastornos hipertensivos, donde generalmente, ¿cuál es la diferencia entre la hipertensión inducida por la gestación o el embarazo y la preeclampsia? Si alguien te pregunta, ¿cuál es? ¿Dónde está la más importante diferencia entre una que separa una de la otra? Que en la preeclampsia puede haber daño en algún órgano blanco. Muy bien, uno o más órganos blancos, ¿sí? Y si a vos te preguntan, ¿cuál es generalmente el primer órgano blanco dañado? El riñón. Muy bien, ¿y cuál es la evidencia del daño en el riñón? ¿Qué aparece? Proteinuria. Muy bien, una proteinuria que se vuelve positiva con
igual o más de 300 miligramos en un día o en una hora era. Un día. 300 miligramos y 5 gramos en A 24 5 horas. gramos, a 5 gramos ya sería terrible. ¿En cuánto? ¿En una hora? ¿En 10 horas? ¿O en 24 horas? Que es un día. En 24 horas. horas. Muy bien, en 24 horas, ¿sí? Hoy yo le preguntaba a una colega en el PAE que para hacer la proteinuria, bueno, necesito juntar precisamente orina. Y le hago esta pregunta, porque hay una pregunta parecida en el parcial, en el recuperatorio. Si yo a esa paciente me dice, me dice, voy a la farmacia, ¿cuántos frasquitos de orina tengo que comprar? ¿Qué le dicen a ustedes para hacerse la proteinuria? Mira la pregunta que te aparece. Te dice, la mujer le pregunta a usted en el control prenatal, sale con la indicación que le dio el médico, hágase una proteinuria de 24 horas, y te pregunta a vos, ¿cuántos frasquitos compro en la farmacia? Lo que sí sé, profe, es que en la proteinuria, cuando alguien como que micciona, si sale una espuma, quiere decir como que eliminó como No, proteína. no. Dani, eso Pero no, ¿cuántos eso, frascos? Sí, pero ¿cuántos bueno, frascos? No se me ocurre, la verdad. bien. Bueno, Dani, lo de la espuma, sacalo eso, ¿sí? Sí, Porque no. a vos te están preguntando, ¿cuántos frascos compro? Y vos le decís, mire, si usted orina con espuma, No, imagínate la claro, cara fue un del... dato que hice nomás. Sí, fue un Eso dato que hice. está bien, eso no, además eso no tiene mucha correlación científica. Bueno, Nani, ¿cuántos frascos compro? Te dice la mujer. O cualquier otro, a ver, ¿qué hacen? Y mira que esto lo vimos en una de las clases que hicimos, pero muy lejos allá. ¿Qué le Sí, yo decís? recuerdo que habíamos dicho que íbamos a juntar en otro recipiente, no en un frasco, porque creo que Bueno, no iba a y a ver, alcanzar, decir a la mujer entonces. pero hasta ahí es donde me acuerdo. Y bueno, pero a ver, ¿qué le decís a un paciente que te dice, mira, no está embarazada, tienes que hacer una proteinuria porque parece que tiene una falla renal, no sé, por diabetes? ¿Y cómo junta? ¿Cuántos frascos compra? El tipo tenía que los pacientes no tienen por qué saber lo que ustedes van a saber. Y te va a preguntar, ¿cuántos compro? Bueno, puede decir, compre 20 frascos. Porque cuando venga al día siguiente con 20 frascos al laboratorio, se lo van a sacar al tipo, van a decir, no, vuelvo otro día. Vos lo que tenés que decir que, a ver, yo necesito que esa orina esté en un frasco estéril. No, necesito que esté en un frasco limpio. ¿Cuánto orina una persona en un día? Más o menos. ¿Cuánto orina una persona en el día? Y entre 1 litro y 2 litros de orina. ¿A vos se te ocurre que una persona vaya con frasquitos de 100 mililitros juntando la orina de un día? No. Entonces, si va a la farmacia, le van a vender ¿qué? ¿Qué te venden en una farmacia que puede juntar hasta 4 litros de orina? Una cosa así es. Un brocal, ¿sí? En las farmacias te venden brocales, como el que tenés en los servicios, con una tapa amarilla. Eso te puede servir. Si vos tenés plata, andá y comprate un brocal. Andá a Farmacity, donde sea, te venden el brocal. Ponele que vos tenés una familia que vos sabés que está muy ajustada en la guita. No le vas a mandar a comprar un brocal. ¿Y qué es lo más parecido a un brocal que va a salir más barato que un brocal? Una botella. ¿De qué? Una botella limpia. ¿De qué? Tenés que De mandarlo a agua. comprar al De paciente. plástico. Sí, ya sé, de plástico, obvio, pero ¿de qué? De agua mineral, que es lo más barato, ¿sí? Acuérdense que ustedes, estamos todos, yo también, trabajando, yo más de la mitad de mi vida trabajé con pacientes muy pudientes. Igual tenés que explicar todo, ¿sí? Y a veces vas a trabajar con pacientes que no tienen todas las necesidades económicas satisfechas y tenés que darle plan A, B, C, ¿sí? Y tenés que decirle, compre agua mineral, de 2 litros le va a alcanzar, ¿sí? Y si es varón es recontra fácil,
porque puede volcar directamente la orina con su meato urinario rápidamente. En una mujer puede ser un poquito más difícil. Lo que a veces le tenés que decir, porque vos decís, bueno, a ver, nadie tiene una chata en la casa. Lo que tenés que decirle, bueno, ponga la palangana debajo del aro del inodoro, orine ahí y luego vuelque el contenido de lo que está en la palangana en la botella de agua mineral. Y compre la botella que tenga la boca más ancha que encuentre en el supermercado. El agua mineral es más barato que una gaseosa. Entonces, ¿ves? Todas esas cosas son las que tenés que tratar de a poquito tener como plan A, B, C, ¿sí? Muy bien. De todas esas patologías, entonces, la preeclampsia es importante porque ustedes habrán visto, tanto como nos pasa en el Ramos Mejía, que la preeclampsia está a la orden del día. Es lo que más se diagnostica. Y se define, ¿cómo se definía preeclampsia? Es que un cuadro Se define como hipertensivo, muy bien, que un tiene desorden que... multisistémico. Proteinuria, con Bien, aparición bien, de proteinuria. bien, Nani, pero primero tenés que decir, si yo digo preeclampsia, como creo que la compañera recién quería empezar a decir, es un cuadro hipertensivo con valores iguales y mayores a 140, 90 mililitros de mercurio, ¿ves? Ahí ya delimitaste que tiene una hipertensión arterial, que se conoce por primera vez a partir de la semana, que es igual que la diabetes, a partir de la semana 20 22. en adelante, 20 en adelante, ¿sí? Muy bien. Y que además tiene signos o síntomas de daño de órganos blancos, y donde el riñón es el primer órgano dañado, y se expresa el daño con... Proteinuria. Bien, y entre paréntesis vas a poner con 300 miligramos hasta 5 gramos día. Porque acordate, yo les dije, todos tenemos proteinuria al final del día. El problema son los valores, ¿sí? Muy bien. Y la hipertensión inducida por la gestación, ¿cómo se define? Que sería como la más buena de todas las patologías hipertensivas. Es la tensión arterial igual o mayor a 140, 90 miligramos de mercurio ¿Qué más? en 2 tomas separadas, ¿Qué más? cada 6 horas. ¿Qué más? Que eh, ese que que se se detecta diagnostica la gestación de qué, 20, En adelante. 20 semanas en adelante. claro. Acuérdense siempre de cerrar la definición. Pues yo te digo, mira, 2 tomas separadas por 4, por 6 horas, de 140 a 90, y puedo estar hablando de una persona que no está embarazada. Ahora, si digo, durante la gestación y más de 20 semanas, es claro de qué gestación, porque si yo tengo 10 semanas de gestación y tengo esos cuadros hipertensivos, ¿qué es esa hipertensión? ¿Es gestacional con 10 semanas de gestación? No, es crónica. No, Es crónica, ya la tenía de antes, pero no sabía de su existencia, por la condición silente de la enfermedad. Muy bien. Después va a haber algunos casos, por ejemplo, si yo te digo, ingresa a la guardia una paciente con 34 semanas de embarazo y convulsiones tónico-clónicas generalizadas, ¿cuál es tu diagnóstico probable? Que puede que tenga eclampsia. eclampsia. Eclampsia, perfecto. Estoy paseando por los box de la UCO de la Sardá y una paciente está consumiendo con una bomba de infusión sulfato de magnesio. ¿Cuál es el diagnóstico probable de esa paciente? ¿Convulsiones? No. No, no. Está sentada mirando la televisión y tiene infusión continua de sulfato de magnesio. Eclampsia. Eclampsia. No, eclampsia no, preeclampsia grave, ¿sí? Yo no dije que está convulsivando, ni está en coma. Acuérdate que la preeclampsia se define con ese cuadro, ese trastorno hipertensivo, con coma, ¿sí? O convulsiones. Yo te digo, está viendo la tele la paciente. Cuando tienen sulfato de magnesio en infusión
y no tiene deterioro del sensorio neurológico, la paciente está en una preeclampsia grave, ¿sí? Es más, le están dando el sulfato como neuroprotector para evitar que me haga la convulsión, pero no está en eclampsia, está en preeclampsia grave, ¿sí? Después tengo un paciente que me acerco y veo que en la bolsa colectora de orina tiene hematuria, tiene muchos hematomas en puntos diferentes donde intentaron colocar catéteres, pero hematomas muy pronunciados. La paciente ya tuvo su cesárea, está en un puerperio mediato post-cesárea, está tomando la betalol vía oral, ¿sí? Y el hijo nació prematuramente, ¿sí? Pero se nota que tuvo problemas en la coagulación. ¿Qué problema tuvo de salud esa paciente? ¿Puede repetir, profe, la Sí, pregunta? tiene hematomas muchos por los brazos, ¿sí? Propios de que hicieron punciones para colocar catéteres, pero hematomas muy pronunciados. Tiene en la bolsa colectora de orina un poquito de hematuria, se deja ver la hematuria. Está en su puerperio mediato post cesárea con un nacimiento prematuro de 33 semanas. La paciente actualmente está tomando la betalol y también lo tomaba antes cuando estaba embarazada. Y está un poquito bradipsíquica, así que tiene enlentecido el proceso del lenguaje y el pensamiento. ¿Qué tuvo esa paciente? Síndrome de HELLP. Muy bien, tuvo un síndrome de HELLP, ¿no? Se lo deja ver por la coagulopatía tan importante que tuvo la paciente. ¿Sí? Todo paciente con coagulopatía ya es propio del síndrome de HELLP. Muy bien. ¿Sí? Eso es un poquito lo que va a haber casos así, ¿no? Que complete qué diagnóstico tiene o qué signos tiene. Si yo te digo, por ejemplo, tengo una paciente con hipertensión crónica, ¿sí? ¿Qué signos y síntomas puede tener una mujer embarazada? Hipertensión antes de las 20 semanas. Nada más, ya está, con eso alcanza, ¿sí? Porque sería el signo propio de una hipertensión crónica durante la gestación. Bien, después vamos a las drogas que se consumían, ¿sí? Hay 3 drogas que son muy apropiadas poder consumirse. ¿Cuáles son? Para los trastornos hipertensivos cuando estoy embarazada. Incluso cuando estoy en edad fértil. La betalol. Muy bien, la betalol, hay otra que está, en el cuadro está primera, porque era la más viejita, la que más se consumió durante mucho tiempo. Y se sigue consumiendo. Alfa metildopa. Muy bien, Y alfa-metil-dopa, perfecto. No lo digan la incompleto. nifedipina también puede ser. Muy bien, y la nifedipina, ¿sí? Perfecto. Son las 3 drogas más consumidas o que se pueden indicar. En cambio, hay drogas que están contraindicadas. ¿Cuáles 3 drogas podrían ser indicadas? Mira que te pregunta drogas, no familias. ¿Cuáles podrían ser? El ¿Los muñeca? atenolol. A ver, Nani, ¿cuál? Drogas, Los Nani, dos no drogas. familia. Dale, decime una droga de esa familia que recién decías. Valsartán, losartán, Muy bien. Esas, los ARA2, muy bien. captopril, ¿Cuál? Muy bien, captopril, captopril, perfecto. ¿Y cuál otra enalapril. estaba solita en la lista de las no consumir? Que es un beta bloqueante. Digan, no la consumas. El atenolol. Muy bien, la atenolol. Metoprolol. Recuerden que esas drogas, familia y droga como atenolol solita, están muy contraindicadas porque promueven retrasos de crecimiento intrauterino, abortos espontáneos, malformaciones fetales, muerte fetal, ¿sí? Esas drogas están muy contraindicadas y hay suficientemente otras como para poder consumirse. Muy bien. Luego vamos a pasar a las hemorragias. En esta oportunidad le vamos a poner toda la atención a las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, ¿sí?
¿Cuáles eran las 3 hemorragias propias de la segunda mitad? Es más, hay 2. Placenta previa y el desprendimiento de la placenta Desprendimiento de no placenta inserta. no inserta. Muy bien. Y la tercera es el abrupto placentae o la ruptura placentaria uterina que no se da. Digamos, difícilmente eso ocurra. Así que vamos a recordar entonces que las 3 hemorragias propias de la segunda mitad, vamos a decir placenta previa, que es la que más se da, el desprendimiento prematuro de la placenta que había estado en inserta y la ruptura uterina. ¿Sí? Esas son las 3 hemorragias que en su momento vimos. En relación a la placenta previa, ¿sí? Recuerden que habíamos visto que había diferentes formas de placenta según la inserción que tenía. ¿Sí? Esperen que acá compartir, no, acá un segundo, compartimos. Bien, esto acá es importante, ¿sí? Acuérdate que la placenta previa, según la inserción, va hasta modificar a qué parto me voy a exponer. Yo tengo, normalmente, acuérdate que la placenta se inserta siempre en el fondo del saco del útero, preferentemente fondo del saco del útero, ¿sí? En cambio, la placenta previa puede ser una placenta de inserción baja, como vemos acá, donde la placenta está la mitad del cuerpo del útero hacia abajo, ¿sí? Luego tengo una placenta marginal. Y los términos marginal, parcial o total hacen referencia a la anatomía de ¿qué? Del orificio, ¿cuál? Interno. Cervical. Cervical interno. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos anatomía? Yo dije, algún día este orificio lo vamos a usar para la placenta, ¿sí? Y ese día ya pasó y lo seguimos viendo. Entonces, las inserciones de la placenta siempre hacen referencia a ese orificio. ¿Y por qué es importante? Y porque ese orificio hace al canal del parto. Entonces, si yo ocupo el canal del parto, no puede haber parto por ese lado. Entonces, tengo inserciones bajas, que ese paciente puede ir a un parto vaginal, ¿sí? Siempre y cuando no haya una hemorragia que exponga el peligro de la madre y del feto. Las placentas marginales, esto obviamente se ve todo ecográficamente, ¿eh? Nadie llega a un parto sin tenerse una ecografía, salvo que no hayas tenido ningún control. Si no, generalmente ya esto se sabe. Entonces, las placentas de inserción baja o marginales puede programarse un parto vaginal. Pero la verdad es que todos van a cesárea, porque nadie se va a exponer a que corras un riesgo en la mitad de un parto vaginal y que te empiece a sufrir el feto o que empiece a sangrar la madre. Entonces, si bien los consensos te dicen, usted puede ir a un parto normal vaginal, la verdad es que nadie expone al paciente a ese riesgo, ¿sí? A los pacientes, al feto que tengo y a la madre. En cambio, la placenta previa parcial es que parcialmente ocluye el orificio cervical interno y la placenta previa total, hay una oclusión total por parte de la placenta del orificio cervical interno, ¿sí? Así que en el parcial no te olvides estas formas, porque quizás te aparece este dibujito y te dice, ¿puede mencionar cada uno de estos dibujos? O te pone uno y vos tenés que poder identificarlo, ¿sí? Así que no olvides la oportunidad de revisar este dibujo. Recuerden que la definición de placenta previa, ¿sí? Es entonces la normal, ¿sí? Pues mira vos, acá no lo tiene. La placenta previa se define como la normal implantación de la placenta en lugares diferentes a el fondo del saco del útero. Y entre paréntesis puedo poner inserción baja, marginal, parcial y total en relación al orificio cervical externo. Repito, si te preguntan, ¿puede definir lo que es la placenta previa? Sí, es una normal implantación de la placenta, ¿sí? Diferente a la normal que hubiera sido en el fondo del saco del útero y lo hace de inserción baja, es decir, baja del cuerpo del útero,
marginal, parcial o total en relación al orificio cervical interno, ¿sí? Muy bien. Habíamos visto ya de la otra vez que el sangrado es hemático, rutilante, rojo, ¿sí? Rutilante es que es brillante porque es una sangre que no está coagulada, como pasa, por ejemplo, en los desprendimientos placentarios. Puede no tener dolor, ¿sí? El sangrado es repentino, aún en pacientes con reposo. El tono del útero se muestra bastante normal. Puede haber dinámica uterina o no, ¿sí? Y el estado fetal es secundario al estado materno. Si la madre entra en alguna forma de hemorragia que la expone a una hipovolemia, bueno, eso va a repercutir en la salud fetal, ¿sí? Luego, a ver, esperen, salgo de acá, plin. Muy bien. Luego, bueno, signos y síntomas lo repasamos. El tratamiento médico es la mayoría de las veces es expectante a lo largo de todo el embarazo, ¿sí? No es que a mí, por ejemplo, me diagnostican una placenta previa a las 20 semanas, además se deja, yo no puedo decir que una placenta es previa a las 10 semanas, ¿sí? Porque ¿se acuerdan que yo una vez les dije que hay que esperar que madure el embarazo porque la placenta tiende a subir, ¿sí? En la medida que yo estoy avanzando en mi embarazo, existe la posibilidad que la placenta se acomode y suba, ¿sí? Por el propio crecimiento del útero. ¿Sí? No es que la placenta se mueve. El útero, al crecer, porque está creciendo el feto, la placenta se posiciona diferente y puede alejarse bastante del orificio cervical interno. Entonces, la conducta es expectante, acompañando la edad gestacional y que no tenga hemorragias esta paciente. Porque las hemorragias ya invitan, a partir de las 20 semanas adelante, a ver qué hacemos con ese embarazo. Obviamente, al ser un feto viable, se promueve un parto pretérmino, ¿sí? Se lo madura al feto, ¿sí? Y se va al parto por cesárea, según donde esté la placenta. Igual, los partos de niños tan prematuros siempre van por cesárea. No se expone a nacimientos prematuros por un parto vaginal, porque es todo un ejercicio que el feto no va a poder colaborar. Es más, lo expones a un riesgo innecesario, ¿sí? Muy bien, entonces el tratamiento es expectante acompañando la edad gestacional, la aparición de sangrados y oportunamente se entenderá si puede irse a un parto vaginal y entre paréntesis hay que ver la edad gestacional y cuán oclusiva es la placenta o si no se va a una cesárea, ¿sí? No hay demasiado tratamiento por hacer. Los cuidados de enfermería prioritarios están, bueno, obviamente, controlar la salud materna, fetal, monitorizar a la madre para ver si hay sufrimiento fetal con desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, valorar los valores hemodinámicos de la paciente, pulso, que no esté taquicárdica, tensión arterial, que no esté hipotensa, valorar las pérdidas hemáticas por el orificio vaginal, con apósitos estériles, determinar la magnitud del sangrado a partir de cuán impregnados están esos apósitos. Acordate que un apósito que se impregna de ambas caras y mancha la ropa interior del paciente, hace un sangrado ya importante y un apósito que uno retira, ¿sí? lo toma y lo va a volcar al cesto de residuos patológico y caen gotitas, es que la hemorragia es muy importante. Eso es una forma global de entender rápidamente si está o no sangrando el paciente. Lo ideal sería pesar esos apósitos que se pueden hacer. Colocarla a ese paciente, generalmente de los pacientes cuando están expuestos a riesgos hemodinámicos graves, como son las formas de shock hipovolémico que puede este paciente estar expuesto, siempre te dicen ponele 2 catéteres, que tienen que ser los teflonados convencionales, no decimos Avocat, pues es una marca, 2 catéteres generalmente de por lo menos uno de 20 y uno de 18, ¿sí? En tamaños,
soluciones cristaloides, solución salina normal, tened a mano, porque el paciente puede llegar a necesitarlo. Muy bien. De lactancia, para no seguir, pues ya estamos en 1 hora, de lactancia te vamos a pedir que leas el material que nos compartieron los colegas, ¿sí? Que te voy a mostrar lo que quiero que estudies, ¿sí? Que tenemos acá, la clase de lactancia que tan generosamente nuestros compañeros prepararon, de Ramos Mejía, donde tenemos 3 leches que son importantísimas. Acordate que en los primeros días, generalmente hasta 4 días, tenés el calostro, pueden ser menos días también, pero acá lo importante es que la primera de las leches es el calostro, que es importantísima, que tiene muy poquita cantidad, que es color tipo amarillenta, ¿sí? Fíjate que acá, inclusive las colegas me pusieron una foto muy interesante, que fíjate, el calostro es más amarillito, ¿sí? Luego tengo la leche de transición y la leche materna como tal, ¿sí? El calostro, acordate que son porciones muy pequeñitas en cuanto a volumen, propia de los primeros días postparto, hasta no más de 3, 4. Es un fluido amarillo, espeso, muy poca cantidad, y lo que tiene mucho son inmunoglobulinas, ¿sí? Y también tiene sustratos a modo de micronutrientes, vitaminas, minerales, ¿sí? Aporta muy poca energía, ¿sí? Porque tiene un poquito de grasas y lactosa, pero no mucho más que eso. Es como un gran aporte inmunológico, el calostro. Por eso decíamos el problema de la hipoglucemia neonatal. No tiene azúcar, ¿sí? Que ahora el azúcar es la lactosa de la leche. Luego viene la leche en transición. Después del calostro, leche de transición, que es la leche que va a estar hasta los más o menos 10, 15 días después del calostro. Ya el caudal es mucho más importante. Fíjate que en el día pueden producir hasta 600 a 700 mililitros en el día, no en una toma, ¿sí? Es más blanca, ¿sí? Es una leche que empieza a transicionar, su composición va cambiando, ¿sí? Y ya va teniendo más agua y empieza a tener más glucosa, más grasas y proteínas. Y la leche madura es 15 días en adelante, ya mirá vos, se fabrican 700 a 900 mililitros por día, sigue teniendo agua, que es muy importante, es el componente más importante de la leche materna, es el agua, proteínas como la caseína, grasas, hidratos de carbono, digamos que tienen sustratos energéticos macro y microsustratos, que es importantísimo, ¿sí? Así que esto es una pregunta que está en el laboratorio que te dicen, bueno, ¿cuándo aparece? ¿Cómo se nota? ¿Qué volumen? ¿Y qué principalmente tienen? ¿Y cómo se llaman? Que yo te pueda ver una tabla que te diga, mira, es una leche más blanca que el calostro, es hasta 600 mililitros por día, aparece entre el cuarto y el día 10. ¿Qué tipo de leche estamos? Y la de transición. En cambio, te dice el calostro se caracteriza por, bueno, ser la primera de las leches, volúmenes pequeñitos, de 2 a 20 mililitros por toma. Recuerden que los chicos lactan cada 3, 4 horas generalmente, ¿sí? Que tiene gran volumen de inmunoglobulinas. Muy bien. Eso en relación a eso. De la clase de farmacología de vademécum obstétrico, ¿sí? Vamos a ponerle mucha atención a la oxitocina, recordar que es un uterotónico que viene en ampollas de 1 mililitro, entre 10 a 30 unidades internacionales según la presentación, que tiene la capacidad de desencadenar mayores contracciones que ganan no solamente intensidad, sino frecuencia. La oxitocina lo que favorece es los procesos contráctiles del miometrio que ganen intensidad y frecuencia, ¿sí? Y obviamente en el periodo dilatante favorece la etapa activa del trabajo de parto y luego de la expulsión placentaria favorece
lo que se llama la hemostasia farmacológica, ¿sí? Recuerden la oxitocina, que no estamos teniendo mucha oportunidad de ver cuando la mujer está en la sala de parto, la oxitocina está pasando, y cuando está por a producirse la expulsión fetal, ahí se corta la oxitocina, se deja que el chico nazca y luego empieza a infundir lentamente nuevamente, ¿sí? Porque cuando el chico está por nacer, yo no tengo que provocar contracciones más de la que naturalmente tiene la paciente, porque podría desprender la placenta. Y es un chico que está en transición de nacer. Si se queda sin placenta, puede sufrir. Entonces, el único momento donde la oxitocina se suspende en el trabajo de parto es en el periodo de expulsión fetal. Después, en el dilatante tiene un rol muy importante, que es la de promover la activación del trabajo de parto, y en la expulsión placentaria, promover la hemostasia farmacológica, ¿sí? Después, bueno, cuidado de enfermería, obviamente ser respetuoso con la cantidad indicada, la velocidad de consumo. Recuerden que no se puede pasar a cualquier velocidad, porque si yo promuevo mucho consumo o rápida infusión de la oxitocina, puedo producir lo que se conoce como una hipertonía uterina. Es tantas contracciones que tiene el útero que se pone duro como una piedra, y eso, bueno, no se dice duro como una piedra, sino que es una contracción masiva del músculo miometrial, que lo que perturba es la perfusión de sangre hacia la placenta. Y eso es gravísimo, ¿sí? Porque no llega sangre a la placenta de tanta contracción que tiene. Entonces, no se puede eso pasar si no es con una estricta vigilancia. Así que la monitorización de la velocidad del consumo es tan importante como el consumo en sí mismo. Después, bueno, los glucocorticoides ya los hemos explicado muchísimo para qué sirve. El atosiban es importante, recuerden que es un antagonista de los receptores de oxitocina y vasopresina. Al ser un antagonista, lo que promueven es que cuando la oxitocina endógena va al miometrio queriendo desencadenar contracciones, el atosiban está ocupando el lugar de ese receptor y le dice, acá vos no vas a hacer nada. Entonces, rebota la oxitocina y la vasopresina, y entonces el atosiban se muestra como un útero inhibidor. En caso que yo no quiera que se desencadene un parto, porque no es el momento, los úteros inhibidores son los indicados, ¿sí? El atosiban es el más consumido actualmente, tiene una dosis de carga, luego una dosis de mantenimiento, se puede consumir por 24 a 48 horas, no más de ese tiempo. Entonces, inhibe las contracciones uterinas, bloqueando los receptores de oxitocina. Disminuye, obviamente, el caudal y frecuencia e intensidad de las contracciones, porque es un útero inhibidor, y reduce el tono del miometrio, lo relaja. Efectos adversos, la hiperglucemia, cefaleas, mareos, hipotensión arterial, ¿sí? Taquicardia, también como lo hacía la isosuprina, ¿sí? Muy bien, aunque hoy el atosiban tiene menos efectos nocivos que la que tenía la isosuprina. Y la última que te vamos a seguramente pedir que recuerdes es el misoprostol, que el misoprostol, bueno, con las interrupciones legales y voluntarias de la gestación, está a la vanguardia de su consumo, sublingual o vía vaginal, según el caudal de edad gestacional que se tenga. El misoprostol, bueno, es un uterotónico, ¿sí? Al principio se indicaba antes frente a algunas enfermedades traumatológicas, ¿sí? Y actualmente, bueno, entró dentro de los protocolos de interrupciones. Al ser un uterotónico, bueno, promueve como lo hace parecido a lo que haría la oxitocina, nada más que acá induce las contracciones a partir de las prostaglandinas, ¿sí? Otro mecanismo diferente a la oxitocina, y bueno, promueve contracciones, ¿sí? Y en la medida que se promueven contracciones, se desencadena un parto. En este caso, es un parto totalmente pretérmino, o eventualmente, si es antes de las 20 semanas, se promueve la interrupción a modo de un aborto inducido, ¿sí? Generalmente el misoprostol
Las reacciones adversas, bueno, obviamente el dolor por las contracciones que se generan, cólicos, como el útero es un órgano hueco, así que va a tener dolor cólico, puede haber náuseas, vómitos, diarrea no, es rarísimo, pero náuseas y vómitos sí. Es más, muchos pacientes cuando se consume sublingual no toleran y pueden vomitarlas. La fiebre no es por el misoprostol en sí, sino porque, bueno, hay que ver qué tipo de interrupción estamos en relación al aborto y, obviamente, controlar el sangrado vaginal que va a estar expuesto el paciente, sangrado vaginal que hace a la interrupción de la gestación, ¿eh? No es una menstruación. Muy bien. Eso en relación a vademecum y lactancia. Y para ir terminando, ¿qué más me quedaba? A ver, nada más. Bueno, vimos todo lo que nos vamos a estar evaluando. Faltan las preguntas de la profesora Suárez. Recuerden trabajar trabajo de parto, etapas, qué caracteriza cada etapa, dilatante, expulsión fetal, alumbramiento placentario, los cuidados de enfermería para cada etapa. Miren que en el módulo yo les puse, y eso me encargué de hacerlo yo, todos los cuidados posibles. No vayas a los diagnósticos, anda a los cuidados que hay en cada etapa por hacer y el cuidado en el puerperio, ¿sí? El puerperio, acuérdate que se divide en una forma inmediata, que son las primeras 24 horas posparto, mediata, que son finalizadas las 24 horas hasta 7/10 días, y más de 10 días empieza una forma tardía o alejada, ¿sí? Entonces, léete, por favor, los cuidados de enfermería para cada una de las partes que hacen al puerperio. Porque si bien parece todo muy parecido, hay diferencias, ¿sí? No desestimes la posibilidad de la sigla Mobilé, que si bien, bueno, es una propuesta interesante de valoración y de cuidado, no desestimes que todo paciente, y más en la inmediatez de un puerperio, es importante corroborar el sensorio del paciente, la actividad hemodinámica del paciente, el control de los signos vitales, la ventilación espontánea, los accesos vasculares, el útero tónico que realmente viene infundiendo, que quedó de la etapa dilatante y expulsión alumbramiento placentario, que es la oxitocina, el analgésico, las heridas quirúrgicas, la herida quirúrgica en caso de hacer una cesárea, que se espera que venga limpia y seca, ¿sí? La sonda vesical si es una cesárea, ¿sí? El Mobilé ayuda, pero también no desestimes que si a vos te pone puerperio inmediato post cesárea, bueno, el Mobilé te ayuda, pero hay cosas que el Mobilé no le presta atención, ¿ok? Bueno, creo que con eso más o menos tenemos bastante información para que ustedes sigan estudiando y puedan preparar el recuperatorio. Así que bueno, vamos a dar por finalizada la grabación. Detener.